pueda ser, digamos, incorporado a los glóbulos rojos en los alvéolos pulmonares. Allí se produce el intercambio, o sea, el glóbulo rojo incorpora el oxígeno y se libera anhídrido carbónico, y esos glóbulos rojos luego siguen circulando para llegar a todos los órganos a través de la sangre, y todos esos órganos y tejidos y células pueden recibir oxígeno. Esto, no solo el sistema respiratorio permite la preparación del aire, preparación del aire para su intercambio, para que llegue en perfectas condiciones a los alvéolos, sino que también lo conduce ese aire, y además de conducir y preparar el aire, también se encarga, es parte del aparato respiratorio, nos permite la fonación, es decir, poder comunicarnos a través del habla, y además la captación de los olores. Todas esas funciones tiene el aparato respiratorio. Para ello, vamos a ver que, y acá tenemos un dibujo, una figura, donde el aire, para todas esas funciones, ingresa por, primero, la cavidad nasal, o sea, la nariz con sus cavidades nasales. Ese aire pasa allí, en la cavidad nasal. Ya vamos a ver cómo están estas cavidades, cómo se estructura, cuáles son los elementos que tiene para poder limpiar. Allí comienza la preparación y la conducción de ese aire, y allí, en parte de las cavidades nasales, se produce la captación de los olores. ¿Para qué necesito captar olores? Bueno, un poco para nuestra alimentación, para que nosotros nos alimentemos correctamente, para la nutrición, no solo para la nutrición y la degustación de alimentos que estén en buenas condiciones, sino también para que a través del olor nosotros también nos protegemos. Es decir, tanto el gusto como el sentido del gusto y el sentido del olfato, ambos nos permiten mantener esa homeostasis. El olor es lo que a través del olor nosotros podemos oler si un alimento está en malas condiciones, también no solo el gusto, sino también a través del olfato. Y además, a través del olfato nos permite cuidar nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, si hay elementos como el gas que tiene incorporado olor, para que nosotros sepamos que ese gas nos está afectando, eso es parte de, digamos, de detectar a través del ambiente, que, digamos, tenemos que tener precaución, y eso nos permite mantener la homeostasis. O sea, para eso también sirve el olfato, que ya vamos a ver cuáles son las estructuras que componen ese sistema. El aire entra por las cavidades nasales, va a otro sistema de conducción. Todo esto es conducción, que es la faringe. Después de la faringe tenemos la laringe. En la faringe tenemos nasofaringe, orofaringe y laringe. O sea, es una parte conductora del aire con varias porciones. Y luego de la laringe, en la laringe vamos a ver que está compuesta, que es como un tubo, pero que tiene como pliegues, cortinas, que esas cortinas o pliegues son los que nos permiten la fonación. La fonación no solo lo permiten, allí se encuentran lo que se llaman cuerdas vocales. Yo les voy adelantando para que sepan, las cuerdas no son como las cuerdas de guitarra, no, son pliegues, como si fueran cortinas que van de una pared a otra de ese tubo, y que son pliegues mucosos, que ya vamos a ver cómo están compuestas, y que se mueven y vibran, esos pliegues mucosos. Eso, junto con la lengua y los dientes,
es lo que nos permiten también el habla. O sea, si nosotros tenemos la boca cerrada no podemos hablar. El aire, y además, por ejemplo, cuando tenemos, la lengua es muy importante para el habla, los dientes y estas cuerdas vocales. Son tres estructuras que nos permiten la fonación. Luego el aire, después de pasar por todos estos sistemas conductores, pasamos a la tráquea, que también es una estructura tubular, conductora, y de allí se divide en bronquios extrapulmonares, como se ven acá, estos dos pedacitos chiquitos que están fuera de los pulmones, bronquios intrapulmonares, y esas estructuras conductoras siguen ramificando dicotómicamente más o menos unas 17 veces hasta llegar y se van ramificando y cada vez son más delgadas esos conductos hasta llegar a bronquio, pasamos a bronquiolos. Los bronquiolos hay de tres tipos, ya lo vamos a ver, hasta que llegamos a los alveolos, ¿sí? Que son como unos racimos de uva, así le digo yo, racimos de uva, pero no compactos, sino abiertos, como bolsitas, como si las uvas fueran bolsitas de aire. La mayoría del sistema respiratorio, en este sistema va a estar esa parte conductora casi totalmente, pero hay varias excepciones, están tapizadas de un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, como este que está representado acá. Este es tal así que se le denomina a este epitelio respiratorio, pero no todas las estructuras que hemos estado viendo y los órganos tienen este tipo de epitelio. Ya vamos a ver que hay también, vamos a encontrar epitelios plano estratificado, no queratinizado, y epitelios, el epitelio olfatorio, que es un epitelio, digamos, compuesta por varios tipos celulares, entre ellos neuronas bipolares, células de sostén, células con cilias y con microvellosidades, bueno, en fin, o sea, distintos tipos de epitelio, pero la mayor parte tiene este tipo de epitelio que lo tenemos acá representado en esta foto. Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Entonces, todo este sistema que recién vimos es para conducir el aire para que lleguen a los alveolos y en los alveolos llegue el oxígeno, y eso permite luego el oxígeno para qué lo necesitamos a la respiración celular, que depende, por supuesto, de las mitocondrias para fabricar ATP, que es, digamos, el que nos da el suficiente para que las células vivan. Entonces, como ya había adelantado, el sistema respiratorio tiene dos partes. Una parte conductora que conduce y prepara el aire, y otra parte respiratoria donde se produce realmente el intercambio. ¿Cuáles son la parte conductora y cuál es la parte respiratoria? La parte conductora está conformada por las cavidades. La primera parte conductora, las cavidades nasales, ya vamos a ver cómo está conformada. Los senos paranasales, que son como estructuras huecas que hay dentro de los huesos del cráneo, a donde el aire llega. La faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, o sea que la mayor parte es la parte conductora, los bronquiolos. De estos bronquios hay bronquios principales y hay bronquios grandes, medianos y pequeños. Ya vamos a ver cuáles son las características de cada uno, porque van a tener que saber discernir en un preparado cuál es cada tipo. Y los bronquiolos. Dentro de los bronquiolos tenemos tres tipos: terminales, respiratorio. Y ya también vamos a tener que saber qué característica tiene cada uno.
ya les adelanté, el aire cuando ingresa a las cavidades nasales ya ahí se humedece, se limpia, se libera de partículas y se calienta. Todo eso va en la parte conductora. Además de ir llevándolo hacia la parte respiratoria, donde la parte respiratoria no solo son los alvéolos, sino que la parte respiratoria comienza en los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Para que, digamos, los pulmones funcionen y el aire sea incorporado correctamente a los glóbulos rojos, tenemos dos tipos de circulación. Una circulación que se denomina nutricia y una funcional. La nutricia es la que permite que todos estos tejidos de estos órganos llegue la circulación para que tengan su propia nutrición y sus nutrientes y su propio oxígeno también. Y la funcional es la que, digamos, a través de la vena pulmonar, es la que llega a los alvéolos, esa circulación se denomina pulmonar, para que se produzca la hematosis. O sea, una es nutricia para el propio aparato respiratorio y otra es la pulmonar, que es la que permite el intercambio de gases. Perdonen un minuto que tengo que ver un mensaje, 2 segunditos. Bueno, vamos a la primera porción del sistema respiratorio, que es las fosas nasales. Las fosas nasales están separadas por el tabique nasal, que el tabique nasal está conformado por hueso y cartílago hialino. Las dos cosas tiene el tabique nasal. Pero el comienzo de la nariz, o sea, ahí tenemos dos fosas nasales, entonces la nariz que por el tabique, que el tabique es liso, ¿sí? Es liso en la parte medial, ¿sí? Y está conformado por esto, por hueso, y después se continúa por cartílago. La primera porción de la nariz, es el vestíbulo nasal, está tapizado, la primera parte, por epitelio plano estratificado. Ese epitelio ven plano estratificado que está, o sea, plano estratificado porque es la misma piel que de afuera de la nariz que ingresa, viene en el vestíbulo nasal, ¿sí? en la nariz. Y ese vestíbulo, solamente la primera porción, que es el vestíbulo, está revestido por ese epitelio plano estratificado cornificado. Además tiene pelos, o sea, vibrisas, que se le llaman vibrisas, y glándulas sebáceas, y algunas glándulas mucosas también, la parte posterior. A medida que nos vamos, en la parte anterior, a medida que nos vamos, glándulas solamente sebáceas, mucosas hay más atrás. O sea, epitelio plano estratificado, cornificado acá adelante, con pelos, con vibrisas y glándulas sebáceas. Apenas pasamos la primera porción, que es el vestíbulo, sigue esa parte de los conductos nasales, él está revestido por epitelio pseudoestratificado, o sea, es más delgado, ya no es estratificado, sino que es el epitelio respiratorio. Y ya ahí no vamos a encontrar pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes productoras de mucus. Estas son las productoras de mucus en la nariz, las células caliciformes del epitelio respiratorio. Las que son glándulas unicelulares. Ya no hay vibrisas en ese epitelio, o sea, no, y tampoco otras glándulas, ni otras glándulas.
de ningún tipo, ni siquiera serosas. O sea, la parte medial de la cavidad nasal, entonces está conformado por el tabique nasal, que es liso, y tapizado, o sea, el relleno del tabique nasal es hueso y cartílago, y está tapizado por este epitelio respiratorio. Y a los costados de la nariz, el epitelio se pliega, en lugar de ser lisa la pared, es plegada y forman los cornetes. Y eso sirve para amplificar la superficie por donde pase el aire, o sea, para aumentar esa superficie digamos, de conducción del aire y de preparación. De allí, en el techo de allí, en el techo de esta cavidad nasal, más atrás de la cavidad nasal, entre la cavidad nasal y la faringe, allí vamos a tener el epitelio olfatorio, que es un epitelio de color amarillo. Pero antes de pasar a la orofaringe, el aire va, digamos, la unión entre la cavidad nasal y la orofaringe son como unos conductitos que se llaman coanas. Ahí vamos a ver. Bueno, acá seguimos en las fosas nasales. Estos pliegues que se ven acá, a ver si lo pongo acá a mayor aumento, estos serían los cornetes, estos pliegues de los costados, y luego acá atrás de los cornetes para llegar a la faringe, esto va aquí, van a estar, digamos, se van a encontrar con unos conductos que se denominan coanas. Bueno, las paredes, como ya le dije, de la cavidad nasal, una parte medial es lisa, las otras partes de los costados son irregulares, esos pliegues forman los cornetes, y allí vamos a encontrar entonces este epitelio que se denomina respiratorio, suelo estratificado, ciliado con suelo caliciforme. No solo tiene suelo caliciforme, sino que tiene, este epitelio tiene células, el epitelio en sí, células basales, y puede también tener células, algunas, digamos, enteroendógenas. El epitelio que tiene cilias, el epitelio respiratorio, que tiene las células cilíndricas ciliadas, las células caliciformes y las células basales y las células enteroendócrinas, se apoya en una membrana basal bastante aumentada, y luego tenemos una lámina propia. En esa lámina propia vamos a encontrar muchísimas células del sistema inmune, mastocitos, macrófagos, linfocitos, etc. Y está muy vascularizado esa lámina propia. Y bueno, y luego va a tener el hueso. Ya dijimos que tenemos el tabique nasal, que es óseo, y ese tabique nasal está tapizado por el epitelio respiratorio, a este epitelio que estamos definiendo, y además el epitelio de los que tapizan los cornetes también es del mismo tipo. Otras células que pueden formar parte de ese epitelio respiratorio son células en cepillo, que son células que tienen como un flequillo de microvelocidades largas, pero muy pocas. Y bueno, esas células son muy difíciles de ver en un preparado con hematoxina y eosina. Es decir, que todo este tipo de células forman parte, las que están acá definidas al costado, forman parte del epitelio respiratorio. O sea, las que nosotros podemos observar en el microscopio en un preparado, muy bien, son las células ciliadas, los cilios, que son unos pelitos que ven acá, las células caliciformes, bueno, en estas no se ven, ya lo vimos al principio. Las células de cepillo son más difíciles de ver, esas las vamos a poder encontrar en los bronquiolos terminales, mejor, ya vamos a ver que ahí aumentan mucho. Y no vamos a ver muy bien ni las enteroendócrinas ni las basales, pero tienen que saber que están. Bueno,
La porción olfatoria, ya lo vamos a ver, está conformada por estas células, estas que están acá. Este es un dibujo, fíjense acá abajo. El epitelio olfatorio está como pasando la cavidad nasal en el techo de esta cavidad nasal, pasando los cornetes. Allí, en ese techo, pegado al hueso, vamos a encontrar este epitelio, que es un epitelio sensitivo. Está conformado por varios tipos celulares. El tipo más importante son estas células bipolares, que son neuronas, donde las dendritas, digamos, se transforman como en, digamos, se les llaman cilios olfatorios, pero son dendritas, prolongaciones dendríticas. Y para, digamos, luego esos se continúan para el lado del hueso, que lo que tienen que atravesar ese hueso y tienen que atravesar la dura madre, la aracnoides y la pía madre hasta llegar al bulbo olfatorio, para luego esos axones formar el nervio olfatorio, como se ve acá, pero estas células receptoras bipolares luego hacen conexión con otras neuronas, pero sus prolongaciones tienen que llegar al nervio olfatorio donde están las neuronas de conexión. Y atraviesan, esos axones atraviesan el hueso etmoides, ¿sí? Y atraviesan en esta porción, luego del hueso, acá tienen que atravesar todas estas meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, hasta llegar al bulbo olfatorio. No solo este epitelio olfatorio está conformado por estas neuronas bipolares, sino que hay células de sostén, células basales y células que tienen que sintetizan unas proteínas, que son células que sí tienen como un flequillo de microvellosidades, que sintetizan unas proteínas que son fijadoras de las moléculas odoríferas que son transportadas por el aire. Es decir, las células, las moléculas que transportan el olor odoríferas llegan al aire, llegan a través del aire por la cavidad nasal, y esas moléculas odoríferas son captadas primero por unas secreciones proteicas que secretan células que acompañan a las neuronas. Esas las captan, las desparraman sobre este epitelio, y estos cilios, digamos, no son cilios, sino son dendritas de las células bipolares, acá les llaman cilios, pero son dendritas, prolongaciones dendríticas, se captan a través de su membrana, por eso está tan ramificado, esas proteínas a las que se ha fijada la molécula odorífera, y eso es transmitido a través de los axones atraviesan este hueso etmoide y son transmitidos a otras células que lo receptan, que forman parte del bulbo olfatorio y cuyos axones van a formar el nervio olfatorio. Cualquier cosa me preguntan. Miren, fíjense, acá están. ¿Cómo se llamaban esas células secretoras? Son células de sostén que son similares a la de la glía. Ah, ok. Son similares a la glía. Fíjense acá en estas neuronas, fíjense que están acá, las tengo acá en un dibujo a la derecha, no sé si ven. Fíjense, el epitelio es un epitelio pseudoestratificado también porque tiene varias células que, por ejemplo, las células de sostén, las células basales, como acá, fíjense, primero esta que está a la derecha es una célula bipolar, una neurona bipolar modificada, que es la que va a captar el estímulo odorífero y
lo va a transmitir a través de su axón y que va a atravesar el hueso etmoides y la meninge y va a llegar al olfatorio. Esa es una de las células. Esta célula es muy rara, esta neurona modificada bipolar, porque tiene dendritas y sí algunas cilias. Pero algunos autores le dicen que son dendritas y que esos dendritas le llaman cilia, y otros dicen que tiene dendritas y cilia, las dos cosas. Y otras células que son células de sostén, que se denominan sustentaculares, son estas células que están acá, que son similares a las células de la glía, que esas células son las que secretan distintas proteínas, además digamos, y desparraman esas proteínas, sostienen a las neuronas y es como que a su vez lo que hacen es desparramar un poco esa sustancia o esas proteínas que captan a donde se fija el olor. Y además de eso, hay glándulas que se llaman glándulas de Bowman, como estas que están acá, que son glándulas túbulo-alveolares compuestas, cuyos túbulos, o sea, son los alveolos, sus proteínas, esas glándulas túbulo-alveolares compuestas, que son las que también secretan proteínas, conducen esa sustancia proteica hasta el borde de estas dendritas que tienen las células bipolares y desparraman el resto de las células sustentaculares que están afuera, que tienen cilios también y microvellosidades, desparraman esas proteínas y ese mucus para que estas células puedan captar mejor el olor, las moléculas odoríferas. ¿Ven? Acá tienen microvellosidades y estas neuronas bipolares tienen dendritas y cilio, las dos cosas. Acá tenemos el epitelio olfatorio, donde tenemos este epitelio pseudoestratificado. Estas que se ven aquí son las glándulas, estas que tienen nombre, se llaman de Bowman, que secretan proteínas también. Es una secreción más bien proteica y acuosa. Y tenemos los nervios olfatorios que, digamos, el conjunto de esos neurones que tienen que atravesar el hueso, que se ven acá. Estos conjuntos se ven aquí. Estos de color más violeta son los nervios, lo que le llaman nervios olfatorios. Se habla de células basales, pueden ser estas que se ven acá más triangulares en la base del epitelio, y acá, digamos, estaría el borde a donde se capta el olor, en la parte apical, digamos, de estas células, que aquí entonces vamos a encontrar un montón de estructuras, de diferenciaciones celulares, como cilios, microvellosidades y dendritas. Todo eso vamos a encontrar aquí en el borde de este epitelio olfatorio. Entonces, ese epitelio olfatorio, ¿a dónde lo encontramos? En el techo y algunos, bien extremos de la cavidad nasal. O sea, en el techo y atrás de la cavidad nasal. Antes de pasar a la faringe. Y como ya dijimos, entonces en la cavidad nasal está mayormente tapizada por el epitelio respiratorio, que es distinto al epitelio olfatorio, y después se continúa
con la faringe, que también vamos a encontrar dos tipos de epitelio. Epitelio respiratorio y epitelio plano estratificado no cornificado. Esta es una foto, digamos, esta de aquí es una foto al microscopio electrónico rápido de un epitelio respiratorio, donde se ven células de distinto tipo, las células ciliadas, que son estas, y hay células en cepillo, y hay células caliciformes, que son estas. Estas que están acá son las células caliciformes, y estas que se ven con pelitos son las células ciliadas, que acá se ven en un corte como sagital al microscopio electrónico de transmisión. Este sería el microscopio electrónico de transmisión, donde tenemos las células caliciformes, que son estas llenas de vesículas con mucus, estas gorditas, blancas, claritas, y estas células más cilíndricas, que son las células que tienen cilios. Después tenemos las células, que ya dijimos, enteroendocrinas, células basales, que se ven acá abajo, basal cell, con la B larga, células enteroendocrinas y células en cepillo, que no las vemos aquí en esta foto. Dijimos que no solo tenemos la cavidad nasal y toda la conductora, sino que también el aire atraviesa otras estructuras, otras cavidades, que son los senos. Los senos son espacios dentro de los huesos, y esos senos, donde están mayormente en el hueso frontal, en el etmoides y en el efenoides, están tapizados esas cavidades que hay dentro de los huesos, donde atraviesa el aire, por epitelio respiratorio, ¿sí? A veces, como el epitelio respiratorio tiene estas células caliciformes productoras de mucus, a veces alguna infección viral o bacteriana hace que se secrete más mucus, y eso nos tapa, o sea, se tapan esos senos de mucus, y no nos hace doler la cabeza, no podemos respirar, etc. Normalmente, como dice acá, cuando tenemos sinusitis, es en realidad digamos, este epitelio respiratorio que cubre estos senos, estos espacios que tienen los huesos, se llenan de mucus, y no nos llenan de mucus porque ingresan virus o bacterias, y eso no nos, en respuesta al virus o bacteria, las células empiezan a secretar mucus. Además, aparte de mucus, se proliferan los de la lámina propia, donde digamos que tiene debajo el epitelio, proliferan las células inmunes y se empiezan a secretar líquido, y eso nos tapa estos espacios que tienen los huesos y no nos deja respirar bien. El aire, luego entonces de pasar por la cavidad nasal, atravesar los cornetes, atravesar el epitelio olfatorio, atravesar los senos, llega hasta la faringe. La faringe ya dijimos que tiene tres partes: nasofaringe, bueno, está la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe tiene epitelio respiratorio y como el que estuvimos reciendo bien. En cambio, la bucofaringe y la laringofaringe, ambos que están, miren, fíjense, acá en este dibujo están bien delimitados toda la faringe. Fíjense, ahí está, es como un tubo que está dividido en tres partes. La nasofaringe aquí, que tiene el epitelio respiratorio, acá está bien señalado. La segunda porción es la orofaringe o mesofaringe, que está comunicada, digamos, con el tubo digestivo, y esa parte medial de la faringe tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. Y luego viene la laringofaringe, esta porción que no es la laringe que nosotros vamos a ver después, es parte de la laringe, la primera porción de la laringe,
que todavía aquí no tenemos las cuerdas vocales. Es la primera porción de la laringofaringe, que no es lo mismo que laringe. Ojo, una cosa es faringe, aunque sea laringofaringe, y otra cosa es laringe. Son dos cosas distintas. Entonces, a veces el aire pasa por estas tres zonas, ¿sí? Que tiene, entonces, como dijimos, en un único lugar donde hay epitelio respiratorio es en la nasofaringe, que es esta primera porción. Luego pasa derecho por ambas, por la buco y por la laringofaringe, hasta llegar a la laringe. La laringe es otro órgano distinto, como ya les adelanté recién, es un órgano que es tubular, y ya les había hablado al principio, donde se conduce el aire y se produce la fonación. Fíjense, si nosotros vemos por ahí que forma la laringe, que está a continuación de la laringofaringe, este tubo en sus paredes, si nosotros nos metemos adentro de ese tubo, sus paredes no van a ser lisas, sino que van a tener dos pliegues. Uno grande, como una cortina grande, ¿sí? Y otra cortina más grande abajo, ¿sí? Esas dos cortinas están acá representadas por esta estructura, donde el medio entre una cortina grande y la otra cortina mayor va a haber una estructura como un espacio que, digamos, alargado, que se denomina vestíbulo, que es este que estoy señalando acá con el mouse. El aire ingresa por esta estructura vestibular. Los primeros pliegues, que son estos que estoy señalando con el mouse, son las cuerdas vocales falsas. ¿Qué características tienen las cuerdas vocales falsas? Que tienen un epitelio plano, estratificado, y en cambio no tienen músculo, tienen una lámina propia y no tienen músculo. En cambio, acá hay dos tipos de epitelio. Un epitelio que es cilíndrico simple o respiratorio, y otro epitelio que es plano estratificado. Ahora, si lo vemos a mayor aumento, vamos a ver. Fíjense, es el epitelio plano estratificado, y el 1, bueno, acá no se ve bien, es el epitelio cilíndrico simple, que se ve acá. En las cuerdas vocales falsas, el epitelio es respiratorio, que se ve acá, pero se ve medio grueso, pero es epitelio respiratorio, y tiene una lámina propia, tiene bastantes glándulas, y no tiene músculo. Las cuerdas vocales falsas, entonces, tiene epitelio respiratorio, tiene lámina propia y no tiene un músculo. Después viene el vestíbulo y después estamos acá, en esta parte. Las cuerdas vocales verdaderas, estas son las cuerdas vocales falsas. Después tenemos acá al final el otro, que son las cuerdas vocales verdaderas, que sí tienen un epitelio plano estratificado, no cornificado, y tienen una gran masa de músculo de tipo esquelético. ¿Entendido? Entonces, las cuerdas vocales, acá, digamos, esta parte de aquí, acá tenemos las dos cuerdas vocales. Las falsas, que son estas dos pliegues que se ven acá, que tienen un epitelio respiratorio, o sea, epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes, células basales, células ciliadas, células endocrinas, etc. Lámina propia, hay glándulas, algunas glándulas serosas, pero no tiene músculo en esta porción, no hay músculo. En cambio, en la parte 2, aquí,
están en los segundos pliegues, tenemos las cuerdas vocales verdaderas, donde hay el epitelio es plano estratificado, no queratinizado, tiene estas masas musculares, tiene lámina propia, por supuesto, después del epitelio, pero lo más significativo es que tiene esta musculatura esquelética, músculo esquelético, que es lo que contrae estas pliegues y las hacen vibrar. ¿Entendido? Lo que vibra son, y lo que nos permite la fonación, son las cuerdas vocales verdaderas, que son lo que acá está en el número 2, y que son las que están tapizados por epitelio plano estratificado, no conificado, y el músculo esquelético. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Gracias. Profe, ¿puede ser? Capaz que es medio tonta la pregunta. Yo había leído en algún lado que las falsas podrían llegar a tener, pero, o sea, se puede ver capaz, pero músculo liso, o sea, capaz por algún reflejo o algo. No se ve directamente, ¿no? ¿Músculo? Músculo no se ve. Okay. Las que tienen músculo son las verdaderas. No sé si puede llegar a tener algo de músculo liso. Puede haber algo de músculo liso. Sí, puede haber algo de músculo liso. Pero sí, pero no lo podemos ver. No van a haber preparado, pero digamos, lo tienen que saber igual. Pero digamos, la gran masa muscular que se ve es de músculo de tipo esquelético. Sí, pero puede haber músculo liso. Sí, puede haber. Algo detrás del músculo puede haber, es verdad. Lo voy a poner más grande. Bueno, gracias. La laringe no solo... una cosa que les quiero... Vuelvo para... Ahí está. Fíjense, lo que acá se ve son, sí, glándulas, ¿ven? Glándulas mucosas y cerosas, acá, estas dos que se ven aquí, fíjense. Y acá no termina la estructura de la laringe, porque, digamos, si bien es un tubo la laringe, que yo les dije, es un tubo, y nosotros como si fuera una manguera grande, por decirle, que en esas paredes vamos a ver las dos pliegues, que son las dos cortinas adentro, o sea, no va a ser limpia la luz, sino que va a tener estas dos estructuras plegadas, que son las cuerdas vocales falsas y más abajo las verdaderas. Y además, después del músculo vamos a encontrar que algún tejido tiene que sostener esa y el esqueleto de la laringe, que se ve acá arriba, fíjense, son cartílagos, distintas estructuras cartilaginosas, son los cartílagos cricoides, cartílago tiroides, cricoides y aritenoides. Esos tipos de cartílagos pueden ser cartílagos hialinos, cartílagos fibrosos y algunos elásticos. Ahora, fíjense, todo esto que se ve acá al costado en este dibujo, son los cartílagos. Los cartílagos, los que son hialinos, son el tiroides, cricoides y aritenoides, que lo vemos acá en la parte, a ver, acá no se ve, no hay ningún representante de cartílago hialino, y cartílagos elásticos que
o sea, acá en esta zona vemos los que son cartílagos, fíjense en este dibujo, acá están representados los que son en dibujo, no en preparado, porque eso ya vemos, digamos, no está en esta foto, pero para que ustedes sepan que la laringe tiene cartílagos de este tipo. En los que representan los hialinos son el tiroides, que es el más grande, el cricoides, que está aquí, este que está debajo del tiroides, y el aritenoides en la parte más inferior. Fíjense acá, que acá no se ve. Esta es la parte inferior del aritenoides, ¿sí? Y otros que tienen cartílagos elásticos, que son la epiglotis, que está acá arriba, el corniculado cuneiforme y la parte superior del aritenoides. Que si lo vemos acá tenemos el epiglótico, la parte superior el corniculado acá que está arriba del aritenoides. Esos cartílagos, hialinos y elásticos, no vamos a tener preparados histológicos de la laringe, pero tienen que saber que el sostén de la laringe está conformado por ese tipo de cartílagos. Acá lo que se está representando en este preparado es el cartílago elástico. También hay glándulas, por supuesto, glándulas mixtas y glándulas, o sea, cerosas, mucosas y mixtas. Es muy parecido a lo que es la tráquea que le hemos estado viendo, la parte, digamos, de sostén de la laringe. Muy parecida a la tráquea. Lo que sucede es que la parte cartilaginosa, los cartílagos hay más grandes y más pequeños, y hay hialinos, elásticos, y algunos, digamos, que tienen la combinación de ambos. Fíjense, bueno, acá de nuevo, ¿por qué se hace tan hincapié? Porque se producen muchos cánceres de laringe y la persona se queda sin habla, se puede operar, pero tiene que saber bien cómo es la estructura histológica para saber cómo es, digamos, de qué estamos hablando y qué es lo que prolifera y qué es lo que puede degenerarse, que son los epitelios estos, y eso también se puede producir por mucho tabaco, y por supuesto que tiene una base también genética, pero el consumo el hecho de la nicotina y todos esos derivados afectan a estas células que pueden provocar cáncer en estas estructuras, sobre todo de laringe, sobre todo en las cuerdas vocales, que son las que nos permiten, una parte de las que nos permiten la fonación. ¿Alguna duda? Espero que le haya quedado. Los músculos acá, si está bien, acá tenemos la parte muscular de la laringe, y cuando se hablan de, digamos, músculo liso, puede estar formando parte de, digamos, entre el esqueleto de cartilaginoso, allá entre medio puede haber músculo liso. Que es lo que dijo una compañera de ustedes. Bueno, esta es una foto para que vean cómo se ve la glotis. Estas dos bordes es la glotis que tiene cartílago de tipo elástico y, digamos, todos también el cartílago cuneiforme, que también es cartílago elástico, y acá cómo se observan la epiglotis también. Bueno. Finalmente llegamos a la tráquea. Este es un dibujo donde la tráquea, ya lo hemos visto, es también una zona conductora y preparatoria del aire, hasta, digamos, todavía falta un rato hasta llegar a los alvéolos pulmonares, donde se produce la hematosis, y en la luz de la tráquea, este es un dibujo que vamos a ver un preparado, vamos a encontrar acá donde estoy señalando con el mouse, el epitelio
famoso respiratorio, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, células en cepillos, células basales, células enteroendocrinas, células ciliadas, por supuesto, todas esas células, pero es un epitelio pseudoestratificado. La lámina propia, las glándulas, y que son estas que están acá dibujadas, y un semianillo de cartílago de tipo hialino, que ya hemos estado viendo en otros preparados y en otras clases, cuando hablamos de cartílago, y luego una túnica adventicia de tejido conectivo laxo. Uniendo ambos extremos del semianillo, acá vamos a encontrar el músculo liso, solamente acá atrás, uniendo este semianillo. Acá, fíjense, este es un dibujo, estamos viendo anteriormente la laringe, donde en esa laringe vimos la parte esquelética, vimos toda la estructura de la laringe, que es bastante compleja, o sea, no es solamente un tubo, sino hemos visto las cuerdas, digamos, estos pliegues de la mucosa, que son los pliegues que forman las cuerdas vocales, la estructura interna de esos pliegues, donde se forma como un vestíbulo, un espacio. Hemos visto que esos pliegues, a su vez, están tapizados por dos tipos de epitelio respiratorio de las cuerdas vocales falsas y epitelio plano estratificado en las verdaderas, que hay no solamente glándulas, mucosas, sino también tenemos músculo. Hay músculo de tipo esquelético y es bien voluminoso en las cuerdas vocales verdaderas. Luego hemos visto que esos músculos también se fijan a cartílagos. ¿Qué cartílagos tenemos? Cartílagos hialinos bien prominentes, como el cartílago tiroides, cricoides y eritenoides. Y el tiroides es el que, como es tan prominente, es el que nos forma la nuez. Acá, la nuez famosa, esto que a los varones los tienen más pronunciada, ese vértice que unen esos dos cartílagos tiroideos. Hemos visto que debajo tenemos el cartílago cricoide y ahora viene la tráquea. Ya dijimos que, fíjense, esta es la parte esquelética de la tráquea, donde esos cartílagos, en lugar de tener distinto tamaño y distinta estructura, y además que hay también cartílagos de tipo no solo hialinos, sino elásticos, aquí en la tráquea los únicos cartílagos que predominan son hialinos. Y son varios semianillos, o sea, se separan en semianillos, que son estos que están aquí. Hay aproximadamente entre 15 aproximadamente anillos cartilaginosos, que en el extremo están unidos por músculo liso. Depende del tamaño, en el adulto puede haber hasta 20. Esos anillos, vamos a ver que cuando de la tráquea pasemos a los bronquios, esos anillos, o sea, si bien sigue habiendo cartílago, ya no son más semianillos, sino que se transforman, se reducen y se cortan, como si agarráramos una tijera y los cortáramos, en placas. Los cartílagos se transforman en placas. Ya vamos a ver en los bronquios, que acá no se aprecia bien, pero ya lo vamos a ver. Esta es la tráquea, donde tenemos el epitelio respiratorio, que ya lo hemos nombrado muchas veces. Acá en la luz se ven las cilias. Lo que se ve muy marcadas es la lámina basal, donde asientan esas células del epitelio. Esta que es bien acidófila. La lámina basal de la tráquea, como ya dijimos antes, está muy desarrollada, es muy prominente, y por eso se puede ver con oxina y eosina, para que tenga marcación de paz para verla. Por supuesto, mejor si tiene paz, pero se ve perfectamente. Y después de la membrana basal tenemos una fina lámina propia de tejido conectivo laxo, que
muy vascularizado y con muchísimas células inmunes. Luego vamos a encontrar, después de tejido conectivo laxo puro, vamos a encontrar tejido denso, conectivo y glándulas mucosas, como esta. Esta sería un conducto de una glándula, no una glándula por el tipo de epitelio que tiene. Estas serían estas glándulas que tienen que desembocar aquí en la luz. Mucosas, glándulas serosas, que son más basófilas, que secretan proteínas, agua y electrolitos. Las mucosas secretan mucus, que es glicoproteína más agua. Y glándulas mixtas, que son mucosas con una media luna serosa, como estas. Y luego tenemos el cartílago de tipo hialino, como se ve aquí, donde ustedes ya hemos visto que el cartílago hialino está conformado por condrocitos unidos, formando los grupos isógenos. Después tienen su propia cápsula y con abundante glicosa aminoglicanos. Y bueno, tiene abundante matriz extracelular formado por proteoglucanos, glicosaminoglicanos y también colágeno tipo 2, abundantísimo. Bueno, acá tenemos de nuevo el epitelio, la lámina propia con vasos sanguíneos. De nuevo, este es un preparado histológico, teñido un corte sagital, o sea, así, si tenemos la tráquea que es un tubo, el corte es, digamos, como a lo largo. Vemos bien fino los cilios, las células que componen a este epitelio, y aquí se ve una foto del mismo epitelio, pero en microscopio electrónico de donde se ven las células ciliadas, y entre medio de esas células ciliadas, esto que no tiene cilios, que pueden ser células caliciformes o células enteroendócrinas. Realmente las que más se ven son caliciformes. Aquí es una célula caliciforme en microscopio electrónico de transmisión, donde está en el momento de la secreción del mucus, o sea, de las glicoproteínas, que están encerradas en vesículas. ¿Los ven? Y aquí las células a los costados ciliadas. Es muy lindo. Este también el preparado. Acá tenemos células basales. Puede haber células enteroendócrinas, células de cepillo, todo ese tipo de células que son más difíciles de ver, pero que están. El cartílago, acuérdense que esta parte que rodea y que forma parte del cartílago es el pericondrio, que es el tejido condroprogenitor, muy fibroso, tiene muchísimas fibras. Esta parte es vascularizada, en cambio, el cartílago hialino es avascular, acuérdense. Esta parte del pericondrio es muy fibrosa, pero tiene células mesenquimáticas indiferenciadas, tiene fibroblastos, y estas células mesenquimáticas indiferenciadas tiene condroblastos que se van a ir diferenciando a condrocitos aquí en el centro. Acá hay glándulas también. Bueno. Este sería como una foto, es como una maqueta de cómo es, hasta dónde llega la tráquea, que sería hasta aquí, y cómo se divide la tráquea ahora en bronquios extrapulmonares y luego van ramificándose en los intrapulmonares. ¿Qué característica y qué diferencia va a haber entre cuando pasamos en un corte, donde tenemos un corte que no sabemos de tráquea y después un corte de bronquios intrapulmonares o extrapulmonares? Los bronquios, ya sea intrapulmonares o extrapulmonares, se van a diferenciar ambos por el tamaño, digamos, la amplitud de esa luz. Ahora, las paredes, ¿qué diferencias tienen en composición histológica la tráquea respecto a los bronquios? Lo más importante que se va a ver y que va a saltar a simple vista en el microscopio
va a ser que ya no va a tener un semianillo, y ya se los adelanté, sino una estructura que va a ser casi completa y cuyo músculo liso va a unir los dos extremos, sino que vamos a tener que el cartílago lo vamos a ver en placas separadas, o sea, se va a separar en estructuras y entre medio de esas placas, ahí vamos a ver algo de músculo, ¿sí? Músculo liso. O sea, el músculo no va a estar en un solo lugar, sino va a estar separado en haces y, por otro lado, el cartílago lo vamos a ver separado en placas. ¿Va a haber glándulas? Sí, todavía va a haber glándulas. ¿El epitelio va a seguir siendo respiratorio? Sí, el epitelio va a seguir siendo respiratorio. Eso lo vamos a ver aquí. O sea, vamos a ver bronquios grandes, medianos y pequeños. El epitelio va a ser pseudoestratificado, va a tener células ciliadas, va a tener muchas, sí, va a tener células calciformes, va a tener muchas. Va a haber músculo, sí, va a haber músculo, pero va a estar separado en haces. A ver, vamos a ver este es un bronquio, un dibujo de un bronquio. Esto debe estar extraído de un atlas. Fíjense, esto que se ve dibujado acá, que estoy señalando con el mouse, son las placas de cartílago y alino, por supuesto. El músculo es mucho más cortado, no es continuo, sino es en haces, que está acá rojo. El epitelio sigue siendo de la luz, epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, con células en cepillo, con células enteroendocrinas que secretan neurotransmisores, esas células enteroendocrinas tipo serotonina, y glándulas. Aquí vamos a ver glándulas entre medio del epitelio y el músculo. Glándulas, ¿qué glándulas? Mucosas, serosas y mixtas. Y una beneficia más atrás, que pueden estar, digamos, después de entre medio de las placas cartilaginosas. Acá tenemos señaladas las glándulas, acinos serosos, y empiezan a predominar más los serosos, pero también hay mucosos. Esta es una foto al microscopio óptico de un bronquio. Estas gigantes son las placas de cartílago, ¿ven? Esta es la luz. Acá hay glándulas y acá tenemos el músculo, que no es continuo, es en haces. Ojo con eso, por más que acá se vea así, el músculo no es continuo, es en haces, músculo liso, por supuesto. Y tenemos tejido conectivo laxo entre medio de estos cartílagos y a veces puede ir un poco de músculo. Acá tenemos las glándulas. Ahora, cuando llegamos a los bronquiolos, de bronquio, pasamos a bronquiolos, hay tres tipos de bronquiolos. Bronquiolos, propiamente dicho, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Presten atención porque esta parte es más compleja. Identificar bronquios, no importa si son extrapulmonares o intrapulmonares, ustedes van a ver los intrapulmonares porque van a ver un corte de pulmón. ¿Y en qué se van a diferenciar los extra de los intra? Del calibre de la luz. Pero el resto tiene la misma característica. Y quizás, nada más, tengan un poco más de glándulas los extrapulmonares. Pero cuando pasamos de bronquio a bronquiolo, los cambios son mucho más drásticos. Lo primero que cambia es el epitelio. El epitelio deja de ser epitelio respiratorio. En los bronquiolos, ojo con esto,
ya deja de ser epitelio respiratorio para pasar a los bronquiolos, propiamente dicho, a un epitelio cilíndrico simple. Es un epitelio alto que, pasa a un epitelio cilíndrico simple. ¿Qué más cambia? Cartílago desaparece completamente, no hay cartílago, o sea, no van a haber ninguna placa de cartílago, por más que, si hay, aunque sea, por más que las placas de cartílago van disminuyendo a medida que vamos llegando a los bronquiolos, al bronquiolo propiamente dicho, que ahí no hay más placas, van disminuyendo. Si encuentran una sola placa, ya es bronquio. Puede haber una placa acá arriba y tenemos el bronquiolo acá abajo. Entonces, sí, si tenemos la placa acá arriba, seguramente va a estar el bronquio cerca. ¿Sí? Entonces, el bronquiolo no tiene placa, tiene el bronquiolo propiamente dicho, y ninguno de los bronquiolos desaparecen las placas de cartílago. Las glándulas, no tiene que haber más glándulas en los bronquiolos, en el propiamente dicho ya no tiene que haber más glándulas. El epitelio pasa a ser cilíndrico simple. Las células caliciformes disminuyen drásticamente, prácticamente no tiene que haber más, y empiezan a aparecer en los bronquiolos, ojo con esto, unas células en mayor proporción que empiezan a aparecer y se hacen cada vez a medida que vayamos a los bronquiolos respiratorios, cada vez a los bronquiolos respiratorios cada vez mayor, las células de Clara. Las células de Clara son células que secretan una sustancia símil surfactante. ¿Qué quiere decir símil? Que tiene más naturaleza proteica que lipídica. En cambio, la surfactante que secretan los neumocitos tipo 2 de los alvéolos pulmonares secretan más lípidos que proteína. Acá es más proteica la sustancia, pero se secreta ya en los bronquiolos, empieza a secretarse en los bronquiolos porque como disminuye bastante el calibre, los bronquiolos se pueden colapsar. Entonces, tenemos, no hay más placas en los bronquiolos. Empezamos por lo propiamente dicho, no hay más placas. El epitelio es cilíndrico. ¿Qué células tiene ese epitelio? Tiene células que tienen cilias. Las células caliciformes casi disminuyen muchísimo, o sea, prácticamente desaparecen. Quedan células enteroendocrinas, y aparecen unas células nuevas, que son las células de Clara, y otras células más, que son las células en cepillo, o sea, que ya estaban, pero se empiezan a ser más abundantes. ¿Qué pasa con eso referido al epitelio? Referido al músculo, el músculo se va desarrollando más, y prácticamente se hace continuo y toma un nombre, se denomina músculo de Reisenstein. Ahora lo vamos a ver. Bueno, este es un bronquiolo propiamente dicho. Vamos al dibujo primero para que después entendamos la foto del preparado. Tenemos el epitelio que se hace cilíndrico simple, disminuyen las células, tenemos células ciliadas, las células caliciformes que prácticamente desaparecen, y aparecen las células nuevas que se denominan células de Clara. Antes, algunos autores dicen que ya hay en la tráquea, pero para mí aparecen, en otros autores aparecen en bastante proporción en los bronquiolos. Estas células de Clara, que son estas que están aquí, son las que secretan las sustancias similsurfactantes, son células cúbicas, y otras células que empiezan a abundar son las células en cepillo, que tienen como un flequillo de microvellosidades. El músculo se hace continuo, ven, antes estaba en haces, en los bronquios eran fascículos de músculo, acá está todo unido y se toma un nombre que se denomina músculo, como está acá escrito, de Reisenstein. Bueno. Pasamos de los bronquiolos propiamente dicho, van llegando a los conductos alveolares y a los alveoles, vamos primero a pasar por otro tipo de bronquiolo que se denomina
bronquiolo terminal. ¿Qué característica tiene el bronquiolo terminal y cómo lo diferenciamos del bronquiolo propiamente dicho? El bronquiolo terminal ya tiene, el epitelio cambia. ¿Cómo es el epitelio terminal? Es un epitelio cúbico simple. ¿Qué células abundan en el epitelio cúbico simple del bronquiolo terminal? Solo dos tipos de células. Células de clara y células en cepillo. Nada más. No hay más caliciformes, no hay más células ciliadas. Dos tipos celulares. Por eso el epitelio pasa de cilíndrico a cúbico bajo. Y simple, por supuesto, pero bajo. No puede haber ni una célula caliciforme más, no hay células ciliadas y las que abundan entonces son las células de clara y las células en cepillo. Nada más. Por supuesto puede haber algunas células enteroendócrinas también. El terminal sigue teniendo músculo, músculo liso, también abundante, y nada más. La lámina propia mini, que está debajo de ese epitelio cúbico simple, y músculo bien desarrollado, el terminal. Del terminal pasamos al epitelio, o sea, el terminal tiene la pared continua. Cuando llegamos al bronquiolo respiratorio, ¿qué es lo que cambia acá? Acá hay varios cambios en los bronquiolos respiratorios. ¿Cuáles cambios son? Primero, es como si tomáramos el bronquiolo terminal, lo cortáramos con una tijera en pedazos y a esos pedazos los unimos con alvéolos. Es decir, que si caminamos por esta estructura que conductora, digamos, por la luz del epitelio respiratorio, vamos a encontrar una parte de la pared de ese bronquiolo va a ser igual al terminal, o sea que va a tener un pedacito de ese bronquiolo, que es este que se ve acá, va a tener células de clara y células en cepillo y algunas células enteroendócrinas, nada más, y lámina propia mini y músculo liso, que por eso también se ve bastante gordita esta parte. A ver, acá. Luego vamos a encontrarnos con una pared de un alveolo, que es este que se ve acá, y luego un pedacito de terminal, y otra vez alveolo, y así sucesivamente. Acá también se ve mejor. Esta parte gorda, rellena, sería igual al bronquiolo terminal, y esta parte, la pared de un alveolo. Igual que esta otra pared de alveolo, otra pared terminal, otro alveolo, y así sucesivamente. O sea que es como, recién le mencioné, es como si tomáramos un bronquiolo terminal, cortáramos sus paredes con una tijera, los separásemos a esos pedazos de bronquiolo terminal y los uniéramos con alveolos pulmonares. Se empieza a alveolizar la pared. ¿Cómo está compuesta la pared del alveolo a su vez? O sea, ¿qué tienen esta pared de alveolizada? Tiene tres tipos de células. Neumocito tipo 1, que son células planas. Neumocito tipo 2, que son células cúbicas que secretan la verdadera surfactante con alta composición de lípidos. Y macrófagos que pueden formar parte de la pared del alveolo o están en la luz de los alveolos. Bueno, fíjense acá la diferencia entre un bronquiolo terminal, donde tenemos epitelio cúbico simple, y un bronquiolo respiratorio, donde tenemos parte del terminal con lámina propia, músculo, que es este gordito, relleno, y parte de alveolo. Acá se ve igual. Parte de como epitelio del terminal y parte de alveolo. Acá ya prácticamente casi totalmente alveolizado. Así se ven los alveolos. Estos son
tabiques interalveolares. Acá, el alveolo, entonces, ¿cómo está constituido? Está constituido por esos tres tipos celulares. Los neumocitos tipo 1, que están en un 40%, pero ocupan el 95% de la superficie, y los neumocitos tipo 2, los neumocitos tipo 1 son planos, por eso no son tantos, pero ocupan una alta proporción de superficie. Los neumocitos tipo 2, en cambio, son cúbicos y están en mayor proporción, o sea, están como en un 60%, pero ocupan el 5% de la superficie del alveolo. Que acá no vemos ninguno, pero son células grandes y que pueden estar acá en la luz o formar parte de la pared. Los tabiques son estos alveolares. Aquí en estos tabiques interalveolares vamos a ver que tenemos una parte fina del tabique, el tabique interalveolar. Imagínense ustedes, bueno, antes de llegar al tabique vamos a ir ya hablamos del bronquiolo respiratorio, el aire sigue hasta un conducto como un pasillo donde los bordes de ese pasillo están formados por alveolos para que pase más rápido. Ese pasillo termina en un atrio, que son un conjunto de alveolos que tienen como sus paredes comunicadas entre sí. Bueno, antes de llegar a eso, vamos a ver acá cuál es la diferencia en este cuadro. Está extraído del libro de Einar y colaboradores, la diferencia entre bronquios y bronquiolos. Si se acuerdan, dijimos que los bronquios que tienen, lo más característico es cartílago, aparte del diámetro, por supuesto, más que son de bronquios grandes, medianos y pequeños. Lo más característico es el cartílago y el epitelio pseudoestratificado en todos los bronquios, ciliados con células caliciformes, células basales, células en cepillos, células interendocrinas, todo eso en bronquios. Bronquiolo, lo más característico. ¿Qué es lo más característico? Que no desaparece el cartílago, ¿ven? Cero cartílago en los bronquiolos y el epitelio cambia drásticamente, pasa de pseudoestratificado que hay en los bronquios a simples. Y entre ellos tres, ¿qué diferencia hay? Que el bronquiolo propiamente dicho tiene epitelio cilíndrico simple, con células ciliadas, casi no tiene células caliciformes, alguna que otra célula de clara, desaparecen las glándulas, y el músculo liso empieza antes estaba en haces, acá, en los bronquios, y aquí está todo unido en los bronquiolos. Todo unido, por eso le ponen 3 cruces. En los bronquiolos terminales, el epitelio pasa a ser cúbico simple y lo que desaparece en las células ciliadas, desaparecen las células caliciformes completamente y aparecen las células de clara y el cepillo. Acá están. Y el músculo liso es cuando más abundante está. El músculo toma un nombre en los bronquiolos que se denomina de Reisensen. Y en los respiratorios lo único que hay es que hay menos, o sea, las paredes tienen una combinación de igual al terminal y alveolos. Este sería, fíjense, un bronquiolo terminal que se va a continuar con un bronquiolo respiratorio acá, en esta parte, se va a continuar con esta zona que es el conducto alveolar, que llega a esta zona donde hay un conjunto de alveolos abiertos, que es el atrio. El resto son todos bolsas, digamos, de aire, que son los alveolos, cuyas paredes ya dijimos cómo están constituidas. Normalmente esta parte conductora va siendo siempre acompañada por una rama de la arteria pulmonar y de la vena pulmonar, siempre. Vamos a los alveolos. Los alveolos ya dijimos que están constituidos por los neumocitos tipo 1, que son planos, los neumocitos
tipo 2, acá tenemos, fíjense, un neumocito tipo 1, bien con el núcleo bien alargado. El neumocito tipo 2, que son estas células que se ven aquí, más cúbicas, con el núcleo más redondo en el centro de la célula, que se queda sulfactante, y macrófagos, que son células mucho más grandes. Acá justo está dentro del alveolo, pero puede estar formando parte de las paredes. Antes de que pasemos al tabique intraalveolar, ustedes saben que, imagínense, las venas pulmonares que se van ingresando y se van ramificando y se van capilarizando, al igual que las arterias. Pero las venas, a través de la vena pulmonar, es donde se va a llegar el anhídrido carbónico y es donde se va a capilarizar hasta el tabique y va a producirse el intercambio. El intercambio se produce, hay dos tipos de tabique. Entonces, el fino, ¿qué vamos a encontrar y cómo va a estar formado un tabique fino? Lo único que tenemos que tener en ese tabique fino va a ser de extra, aparte de la pared del alveolo, vamos a tener que tener la pared del capilar. O sea que vamos a tener el endotelio del capilar. El tabique fino va a estar conformado por el endotelio del capilar, que es un epitelio plano simple, continuo. La membrana basal del capilar, o sea, donde se asientan las células endoteliales, la membrana basal del alveolo, de la pared alveolar, y el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Eso es lo que va a tener el tabique fino. Entonces, los glóbulos rojos que van pasando por ese capilar va a tener muy pocas paredes que atravesar. En cambio, el aire ahí atraviesa una pared muy finita. Luego, el tabique ese tabique en algún momento se hace más gordo, y que es donde no se produce la hematosis, pero donde hay más, se hace gordo. ¿Por qué? Porque aumenta, ahí hay más fibras, hay fibras elásticas, hay células del sistema inmune, puede haber linfocitos, eosinófilos, puede haber linfocitos de distinto tipo, neutrófilos, y esa zona es la que, si llega a ingresar alguna bacteria por el aire o por el sistema sanguíneo, ese tabique se puede llenar de líquidos, aumenta de tamaño y puede comprimir a los alveolos. Ahora voy a ver si tenemos un tabique grueso. Entiendan que los tabiques no son siempre iguales. Donde se produce el hematosis, el tabique fino, que ya dijimos cómo está conformado, ahora vamos a ver un preparado, y el tabique grueso, que no es donde se produce el hematosis, pero que forma parte, digamos, es necesario para sostener al resto de las células, y donde hay más abundancia de fibras para contraer a los alveolos, fibras elásticas, y donde hay más células del sistema inmune para, digamos, permitir, digamos, y formar parte del sistema de defensa. También hay fibras colágenas. Acá tenemos un alveolo y otro alveolo. Miren, acá está el capilar, fíjense. Acá lo que no se ve es el tabique fino. Vamos a ver mejor. Bueno, acá. Fíjense, en este dibujo que tenemos acá, tenemos, la pared del alveolo, ¿sí? Donde se halla el neumocito tipo 1, que está también tapizado por arriba por la sustancia tensoactiva. Este sería el espacio por donde va entre un alveolo y otro. Y en este espacio, entre un alveolo, o sea, tenemos una bolsa y otra bolsa. Entre esos dos alveolos hay tabique.
¿Cómo está conformado ese tabique? En el fino, lo único que vamos a encontrar en ese tabique va a ser el capilar, donde va a estar el endotelio del capilar, la sangre en el medio y su membrana basal. Nada más. La membrana basal, el endotelio del capilar, bueno, no está muy divino este dibujo, pero después se abre, o sea, ese tabique se agranda, ese espacio entre un alveolo y otro, se hace grande, no siempre finito, y allí aumenta la proporción de tejidos que vamos a encontrar, más fibras, más células del sistema inmune, y el capilar, por supuesto, no es que se cortó el capilar va por ahí, en lugar de estar el capilar pelado, está rodeado de otros tejidos. ¿Entienden? ¿Me escucharon? Acá es donde se produce en la parte fina la hematosis. Entonces, difunde el oxígeno desde el alveolo al eritrocito y vuelve el anhídrido carbónico. O sea, profe, Sí. el tabique es el espacio entre los dos alveolos. Claro. Y ahí difunde el oxígeno por la barrera del alveolo capilar y el otro tiene el capilar y todos los otros tejidos, tipo, más tejidos. Exactamente. Acá vuelvo para que lo vean. A ver. Fíjense, acá acá estaría el capilar y acá estaría el alveolo. ¿Sí? O sea, del lado derecho de la pantalla donde tengo el mouse es el capilar, donde lo único... y en aquí, digamos, lo que falta en este dibujo para entender es que acá habría otro alveolo más a la derecha. Entonces, ¿por dónde el tabique? O sea, un tabique que es un lugar donde están dos estructuras. O sea, yo separo, ¿para qué sirve un tabique? Para separar dos espacios. Cuando hablo de espacio, en este caso van a ser dos alveolos, con sus paredes. Esos dos alveolos, en este caso, van a estar separados en el caso donde se produce la hematosis, prácticamente por un hilo. El tabique no es una separación donde va a discurrir solamente, lo único que va a haber en ese espacio donde van a separar los dos alveolos va a ser el capilar. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Por ahí puede llegar a haber un hilo de algún tejido fibroso, pero nada. Sí o sí no puede tener más nada para que pueda difundir del eritrocito, tiene que pasar al alveolo que está de este lado el oxígeno, o sea, del capilar, del alveolo al eritrocito tiene que pasar el oxígeno y el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono del eritrocito al alveolo. Y para que eso se difunda, porque no hay transportadores, tiene que ser nada la pared. Por eso esa pared fina está solo formada por el endotelio y la membrana basal del capilar, espacio, membrana basal, generalmente están unidas las membrana basal del alveolo, de la pared alveolar, y el nemocito tipo 1. Esto negro que está pintado acá es el líquido surfactante que sirve para que los alveolos no se colapsen, no se cierren. ¿Quedó claro? Este dibujito en realidad pusieron como un espacio, pero en realidad no hay espacio intersticial. En realidad es el tabique, para que ustedes se imaginen que es un tabique, pero que ahí lo único que hay es el capilar en el tabique fino. ¿Está claro eso? No sé si quedó claro. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver en un tabique grueso, a ver si lo encuentro. Bueno, me parece que no lo voy a tener en esta foto, lo van a ver en el coloquio, donde es como si el tabique
se hace gordo, o sea, donde se hace la hematosis está muy flaco y después se separa más un alveolo de otro, y en esa separación ahí se van a encontrar más células, más fibra, tampoco tanta, y ese lugar se puede llenar de líquido y hacer que los alveolos se colapsen. Voy a apurarme para darle la parte embriológica. Recuerden que por ejemplo, este es un neumocito tipo 2, que es una célula que secreta la sustancia surfactante. La surfactante está encerrada, es una sustancia lipoproteica con alta proporción de lípidos, tipo triglicéridos, fosfolípidos, colesterol. También tiene algunas proteínas, como citoqueratina, y forma láminas. Estas estructuras laminares que se ven acá al microscopio electrónico de transmisión, estas son las vesículas, los cuerpos laminares que tienen la surfactante. La surfactante se ve así, forma como láminas, ¿sí? Este es el núcleo del neumocito tipo 2, y estas son las láminas con la surfactante que la liberan a la superficie. Este sería el capilar, pero tiene pegado. Fíjense que acá están los cuerpos laminares y bueno, una síntesis de proteínas y líquidos donde interviene el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el Golgi, por supuesto. Los macrófagos, otra cosa que forman parte de la pared alveolar, son los que se encargan de fagocitar partículas de carbón del aire y polvo, microorganismos, etcétera, que pueden haber llegado hasta los alveolos. Si bien, y que atravesaron todas las barreras y llegaron igual a los alveolos. En el caso de la nicotina y las partículas de carbón, los macrófagos absorben esa nicotina, no se puede disolver más. Así que el fumador primero va a aumentar la cantidad de macrófagos en una forma de resistencia y de contrarrestar el efecto de la nicotina, y va a haber muchísimos macrófagos, todos negros, formando parte de la pared del alveolo. O sea, un fumador, los pulmones de un fumador se van a ver prácticamente todos los alveolos negros debido a los cuerpos, digamos, residuales que han formado los macrófagos en el afán de poder disolver esos partículas de carbono y esa nicotina, pero que no lo disuelven. O sea, el carbón y la nicotina quedan encerrados en vesículas dentro y en los cuerpos, en los lisosomas de los macrófagos. Digamos, es muy difícil de erradicar y de normalizar ese tejido pulmonar, como se ve acá. Está todo negro. Esto negro se ve acá, no es por los macrófagos que tienen encerrado partículas de nicotina, que la nicotina también tiene alquitrán, por eso queda negro. Bueno, y embriológicamente el sistema respiratorio deriva del endodermo de la faringe primitiva, la parte, digamos, más extrema de la faringe. De la faringe esta primitiva se forma un esbozo que se denomina esbozo laringotraqueal, que acá está señalado. Es como una protrusión o una evaginación de esa faringe primitiva, y esa primero va pegada y queda unida al esófago, y luego esa unión después se separa por unas crestas del tejido endodérmico, separándose de la laringe del esófago finalmente. Ahora vamos a ver. Luego este esbozo que nos va a dar el epitelio de todo el árbol bronquial, ese esbozo laringotraqueal endodérmico, nos va a dar el esbozo de
de bronquio, bronquiolo, o sea, tráquea, bronquio, bronquiolos, de todos los tipos, hasta los alveolos. El epitelio. Lo que, digamos, la zona del resto de los tejidos derivan del mesodermo. Por ejemplo, los anillos traqueales derivan del mesodermo, al igual que los anillos de los bronquios también derivan del mesodermo. En cambio, todo lo que es, digamos, epitelio viene del endodermo. Y los pulmones tienen, el desarrollo pulmonar, tienen que saber que continúa en su crecimiento y diferenciación hasta los 8 años. Empieza en la 5ª semana con este esbozo, este periodo que empieza en la 5ª semana y se desarrolla hasta que se denomina periodo pseudoglandular. Ahora se los digo y después lo volvemos a recalcar y anotar en la diapositiva. Tiene 4 periodos: pseudoglandular, canalicular, sacoterminal y alveolar. El periodo pseudoglandular es el primero que empieza la 5ª semana y termina en el 4.º mes, ¿sí? Y ahí, ¿qué se forma? En ese periodo se forman los bronquiolos terminales. Ahora lo vemos a eso. Bueno, acá tenemos el esbozo, el divertículo respiratorio, acá está en azul, viene en el extremo final de la faringe, ese divertículo que se va dividiendo dicotómicamente como 17 veces y después en el periodo postnatal se sigue dividiendo como 7 u 8 veces más. Fíjense, primero está unido al esófago, donde se separa por un traqueoesofágico acá y se separa finalmente de ese esófago. A partir de la 6ª semana, entonces, ya tenemos 2 esbozos, el esbozo derecho e izquierdo de los pulmones. Fíjense, bueno, después volvemos a esto, que son las anomalías. Y, por otro lado, los pulmones están acompañados por este tejido conectivo que forman las pleuras, y tenemos una pleura parietal y una pleura visceral que ambas derivan, digamos, del mesodermo. Ahora vamos a ver, y esa pleura va a dejar o sea, la pleura esta visceral, que es la que acompaña de tejido conectivo al parénquima alveolar, después se vuelve sobre sí mismo y forma la pleura parietal, dejando un espacio que queda llena de líquido, ¿sí? No está dibujado acá, pero ahora lo vemos. Bueno, esta es una foto donde tenemos el corazón y los 2 esbozos pulmonares, los brotos pulmonares. De este pliegue pleuropericárdico se van a conformar las pleuras. Acá tenemos esta que es visceral y que, como ya les dije, se vuelve sobre sí mismo a nivel de la tráquea y dejando este espacio formando la pleura parietal. Estas pleuras derivan de este pliegue pleuropericárdico, ¿sí? Que está aquí. Acá tenemos, este es el pliegue pericárdico y acá arriba son la pleura parietal y visceral, en esta zona, donde están estas flechitas. Estos son los esbozos pulmonares, ven, estos 2 que están aquí, y estas son los derivados de los pliegues pleurocárdicos que van a formar estas telas pleurales. La visceral va a estar pegada al parénquima pulmonar, van a dejar un espacio, se va a reflejar de sí misma, se va
a volver sobre sí misma, dejando un espacio formando la pleura parietal. Acá está mejor, la parietal es la de afuera y la visceral es la de adentro. Y acá tenemos los periodos, el pseudoglandular, canalicular, saco terminal y alveolar. Como ya les adelanté, el pseudoglandular se empieza la 5ª semana y termina los 4 meses, aproximadamente las 16 semanas, que se termina de formar en ese mes los bronquiolos terminales. Acá los subrayo, bronquiolos terminales. El periodo canalicular es del cuarto al 6º mes. O sea, de la semana 16 al 26, dura 2 meses, y allí se forman, al finalizar este periodo, el canalicular, ojo con esto, ya aparecen los alveolos y se forman en cómo finaliza esta etapa, formando los bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Entonces, el bebé que tiene 6 meses completos, ¿puede nacer a esta edad? Sí, puede nacer. Ya a las 6 semanas ya tiene alveolos por surfactante. Ojo con eso, que hay preguntas. La aceleración de los surfactantes, en general la maduración de los alveolos se produce por varias hormonas. Por varias hormonas y secreciones. Los glucocorticoides, que ya los vimos, que atraviesan la placenta, son uno de los más importantes para la maduración de los alveolos. Por eso las mamás que tienen complicaciones, por ejemplo, el cordón que está enredando al bebé, o una placenta previa, o tensión alta, o diabetes gestacional, etcétera, se le puede dar para acelerar la alveolización y que el bebé se pueda producir el alumbramiento antes de la fecha prevista. Se les da glucocorticoides a la madre, por supuesto, limitadamente. También la insulina, la tiroxina intervienen en la maduración de los pulmones y del aparato respiratorio. Entonces, a las 6 semanas ya hay surfactante, por eso se trata de que el bebé pueda nacer a los 7 meses, hay muchos bebés 7 mesesinos, porque ya está preparado para el pulmón para poder, realizar su función respiratoria. El periodo saco terminal es de los 6 meses al nacimiento, donde aparecen, ya están la alveolización completa. Y aquí ya a partir de los 6 meses, los capilares establecen contacto con los alveolos. Cuando el bebé tiene 6 meses de vida intrauterina, en este límite, aquí, a los 6 meses completos, no cuando empieza el periodo canalicular. Cuando termina el periodo canalicular y empieza el periodo sacoterminal, a partir de los 6 meses, ahí ya tiene surfactante, y allí es cuando los capilares han tomado contacto con la pared de los alveolos. Ahí recién puede el bebé, además de hacerle crecer mayor y alveolizar la pared, hacer que estos bebés puedan respirar fuera del ambiente materno. Y esta alveolización, a partir del nacimiento, se continúa hasta los 8 años, periodo en que termina la formación de alveolos, el bebé ya es un niño que completó su desarrollo. Acá de nuevo están todos los periodos: pseudoglandular, canalicular, que va del 4º al 6º mes, donde se forman los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. El saco terminal, donde hay un incremento de conductos y alveolos, y en este límite
se produce el encuentro entre los capilares y la pared del alveolo y el periodo alveolar. Aquí todavía, fíjense, no llegó todavía a tomar contacto el alveolo. Acá toma contacto del capilar con el alveolo. Bueno, una mayor alveolización, mayor contacto, el periodo alveolar y bueno, nada más. Una salvedad de la parte embriológica que me olvidé decirles, que también ténganlo en cuenta. Si se acuerdan, cuando vimos desarrollo de cabeza y cuello, que todos los cartílagos laringios y los cartílagos laringios, los cartílagos, primero los laringios que de donde derivaban de los arcos faringios, ¿se acuerdan? Del cuarto a sexto arco faringio derivaban los cartílagos, tiroides, cricoides, aritenoides, de ahí venían los cartílagos de la laringe y después los anillos traqueales derivaban de ese mesodermo que, digamos, que estaba debajo de de esas varillas digamos, en el embrión. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Ya se fueron un montón, pero bueno. ¿Alguna duda? Yo soy Laura -5. Bueno, bastante bien. Chicos, ¿alguna pregunta o algo que hayan visto que dije mal, qué sé yo, que me puedo haber equivocado o me puedo haber olvidado de decirle algún error o algo que no les haya quedado claro? Yo no, profe, gracias. No, profe, gracias. Bueno, me alegro, espero que les haya servido la clase. Una sola cosa que les voy a aclarar. Embriológicamente, puede ser las digamos, anomalías que puede producirse es que ese tabique traqueoesofágico que separa el esófago del tabique anterior no se complete y queda un unión entre el esófago, por ejemplo, y la tráquea. Eso es común, esas anomalías. Y otra de una enfermedad que se puede producir, que es una enfermedad debido a mutaciones, mutaciones en genes, es una enfermedad pulmonar que es la fibrosis quística, que se produce porque los canales proteicos, yo creo que se los dije al principio de la clase, los canales iónicos proteicos que tienen las membranas, digamos, las células, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, las membranas plasmáticas de esas células, de los alveolos, no están, los canales que forman, que son proteicos, tienen mutaciones y esos canales no se forman, los iones, los canales de cloro no están conformados por mutaciones y esa anomalía, digamos, esa poca difusión de cloro de un lado a otro de la membrana del alveolo a la luz o al capilar, o de la luz al capilar, produce un acúmulo de mucus y eso hace que la persona no pueda respirar, entre otras características. Y esa enfermedad también es bastante frecuente y se debe entonces a mutaciones en las proteínas que conforman los canales de cloro de las células alveolares de los pulmones. Y se acumula mucus dentro de los alveolos pulmonares. Bueno, nada más. Era como el cierre que le quería hacer recordar a qué se debía la fibrosis quística en una enfermedad pulmonar. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. La clase que viene es repaso, así que voy a hacer como en la otra clase anterior, donde no importa si hay paro o no, yo la clase la voy a dar igual.
voy a dar un repaso de todos los preparados y les voy a de todos los preparados que van para este parcial, porque la clase que viene tienen integración. Entonces vamos a repasar qué es lo que se pregunta de cada preparado, la parte embriológica también repasamos todo. Así que bueno, los espero en la clase próxima. Y que tengan buen día, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, chao, chao.